Bueno, amigos, acá seguimos con el grupo filosófico Sinusía. En este caso se incorpora nuestra compañera Carolina Romano. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches casi ya. La verdad que un gran desafío, ¿no? Tuve que tomar un poco Primero de... llegar. Primero llegar, pero además, no, el proceso para llegar. Así es. Porque la verdad que la filosofía, yo siempre la miro como un gran desafío, pero mi área, donde siento siempre cómoda, es las relaciones internacionales. Claro. Entonces, Y la historia también te la debe gustar historia, mucho. claro, por supuesto. Entonces, un gran desafío. Pero igual acá venís en calidad de historiadora. Claro, claro, Así que sí, nos más acompañas cómoda. como historiadora. Sí, tal cual. Y bueno, y el tema hoy que queremos tratar hoy es la carta sobre el humanismo. La carta sobre el humanismo de nuestro amigo, gran pensador, Martin Heidegger, ¿no? Y bueno, esta carta, no tengo bien la fecha de la escritura de la carta, pero creería que es 1946. Publicada o en menos, 1947. 47. Sí, publicada. Pero escrita en el 31, ¿puede ser? A ver, déjame repasar. En el 46, ¿no? Sí, en el 46. Sí, Sí, acá dice, en el 46. dirigida a Jean Beaufret en el año 1946, 1046. revisada y aumentada para su publicación en el 1947. Perfecto. Bueno, esta carta la escribe Heidegger en virtud de 3 preguntas que le hace Jean Beaufret, Jean Beaufret es un filósofo francés, por lo que tenemos entendido, un alumno de Sartre fue en su momento. Y bueno, Jean Beaufret le hace 3 preguntas a Heidegger. Era el nexo francés, era el que dio a conocer a Heidegger en Francia. Así es. No era un gran erudito, pero bueno, además Aunque- de hecho Vuela más o menos lo crucifica, ¿no? Aunque Sartre, cuando publica La trascendencia del ego, ya da a conocer la fenomenología de Husserl y de alguna manera con el ser y la nada, da a conocer ser y tiempo, ¿no? También seamos justos con Sartre, aunque sea en eso. Y Jean Beaufret le pregunta a Heidegger, es decir, son 3 preguntas. ¿Cómo darle sentido al término humanismo tras la crisis que se da después de la posguerra, en la cual Heidegger, de alguna manera, como rector de la Universidad de Friburgo, en pleno nazismo, estaba un poco comprometido con la cuestión, ¿no? Bueno, Heidegger dedica 54 páginas a responder esta pregunta sobre cómo rescatar la palabra humanismo, ¿no? Después pregunta cómo es posible la relación entre la ontología y la ética, a la cual responden 12 páginas. Y después una pregunta que, según nuestro profesor Vuela, es una pregunta bastante idiota, si se quiere, ¿no? Para no ser tan duro. ¿Cómo salvar el elemento de aventura que supone toda investigación sin hacer de la filosofía un puro aventureí? Y en honor a tan pequeña pregunta, Heidegger dedica una página a responder esta pseudo pregunta que hace Jean Beaufret. Pero bueno, en definitiva, para introducirnos en el contexto de lo que significa el humanismo después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ha implicado la Segunda Guerra Mundial, la masificación soviética, el fetichismo cosificante del capitalismo norteamericano. Carolina, vos sos la historiadora, así que queremos preguntarte, ¿en qué sentido sufrió una crisis la humanidad después de la Segunda Guerra? ¿Qué pasaba para que se haga la pregunta sobre el sentido del humanismo? Bueno, el contexto era un contexto complejo, ¿no? Había ya un mundo que había superado, por así decirlo, en el contexto de los aliados, la Segunda Guerra Mundial, y entonces el mundo comenzaba un proceso de transición y de reestructuración. Encontrábamos ya la reunión que establecían para organizar el comercio, que veíamos en la Carta del Atlántico, en Bretton Woods, donde se empezaba a vislumbrar un orden mundial y un orden que tenía ya una premisa ideológica que iba a ser el capitalismo de un lado y del otro lado el comunismo. Entonces el mundo se encontraba ya en una creciente tensión en 2 polos que luego íbamos a conocerlos nosotros en la historia y que pasó a llamarse la Guerra Fría, que ponía en pugna estos 2 modelos ideológicos y entonces encontrábamos un territorio
y me voy a ir para el lado de las relaciones internacionales porque con todo gusto me va llevando un territorio ya de teorías que surgían de un lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico. Vamos a encontrar el realismo clásico que va a salir ya con grandes exponentes de los Estados Unidos y que va a marcar la política exterior de los Estados Unidos, pero además la vida del mundo occidental, y vamos a encontrar entonces los principios de Morgenthau, vamos a encontrar la propuesta también teórica que la llevó a la práctica Henry Kissinger, vamos a encontrar también de ese lado del mundo la teoría de la contención que la va a plantear Kennan en una publicación que también va a ser, ya es todo un momento de análisis, porque se va a tener que poner un seudónimo para poder lograr la doctrina de la contención del comunismo, y va a ser el Mr. X de la revista de Foreign Affairs anunciando ese avance del comunismo hacia el mundo que va a tener como respuesta las políticas estadounidenses en cuanto a la reestructuración del mundo con el Plan Marshall, pero también a la contención del comunismo, que la vamos a sufrir en diferentes lugares del mundo, con la famosa Escuela de las Américas, con la doctrina Truman y la persecución que se va a hacer en, justamente para contener el comunismo. Del otro lado del telón de acero vamos a encontrar también el avance soviético, y con todo esto, un mundo que se va a enfrentar ideológicamente, ¿no? Ideológicamente, y creo que Heidegger va a encontrar en eso diferentes posiciones. Yo pude analizarlo en realidad en la posición que él tenía abiertamente hacia el marxismo, porque entendía que no se podía cosificar y que en realidad esa propuesta marxista lo único que quería hacer era jerarquizar un orden. Entonces el humanismo comienza a encontrarse en una disyuntiva que tenía también un pasado, y un pasado que era el nacionalismo y la confianza, porque tampoco es que se va alejando en la postura Heidegger, esto lo digo yo desde las relaciones internacionales. Totalmente. Tampoco que se aleja, sino que fundamenta el nacionalismo, en realidad, como la forma de relacionarse políticamente, ¿no? Entonces, así es que va logrando hacer su cintura política en el contexto de el nazismo, que muchos autores también, y esto también se lo van a recriminar en diferentes momentos en las escuelas académicas. Y creo que ya quedaría para otro momento, y lo tiro así para, el nazismo para de la Heidegger. Claro, el nazismo Sí, de Heidegger, pero además creo que es un tema que lo toca ya al final y lo hace como una crítica, que es también un aporte para la teoría crítica, y lo comienza a plantear y a poner en jaque Jürgen Habermas, ¿no? Sí, sí, sí. La escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, ¿no? Sí, bueno, Adorno, Horkheimer también, ¿no? Exacto, desde Norteamérica sí. Van a hacer bastantes críticas, ¿no? Del nazismo de Heidegger. Un nazismo de hecho, más no de pensamiento, dirán algunos también, ¿no? Comprometido, porque él había sido rector, creo que por 10 meses en la universidad, y esto también lo había limitado en las posturas académicas, y se llegaba a cuestionar desde su accionar y desde la postura que él tiene en uno de sus avances con el ser y el tiempo, Sí, creo, el tiempo. ¿no? No, además siguió pagando la cuota del régimen hasta el final. se murió. Claro. Pagaba la cuotita. Exacto, digamos. entonces hay cuestiones que van de la mano de un análisis histórico, pero que en relación a su apoyo filosófico al nazismo. Bueno, sí, esta carta está en ese contexto de un poco en silencio de Heidegger, ¿no? Traes un cierto ostracismo que hace Heidegger, porque bueno, ¿qué decir? Después de la caída del nazismo no hay mucho más para decir, ¿no? Marcelo, sí. No, le quería decir que para lo que decíamos hace un rato, quizá entender mejor a Heidegger, que en el pensamiento nunca estuve de acuerdo sí estuve de acuerdo con la patria, pero no estuve de acuerdo con la tecnología, y mucho más la tecnología aplicada a las armas. No estuve Ese de acuerdo. modernismo, ¿no? Sí. Que tenía el nazismo, así es. Y para entenderlo con otro pensador de la época, como Carl Schmitt, a quien también se lo asocia al nacionalsocialismo, cuando le preguntaron si él fue un nacionalsocialista. Bueno, mira, vea, dice, yo le digo un dato, usted piénselo, dice, mi número de afiliados era 2 millones y pico.
Claro. Bueno, no queda mucho más para decir. Esa fue la respuesta de Carl Schmitt. Dice, ese es para que usted lo piense. Mi número afiliado era de 2 millones y no otros números. Ahora, miren cómo empieza Heidegger la carta sobre el humanismo, ¿no? Dice, se conoce el obrar solo como el efectuar un efecto. Su actualidad es apreciada por su provecho, pero la esencia del obrar es el consumar, ¿no? Esto es aristotélico, ¿no? El consumar de la obra, Aristóteles le llama energeia, ¿no? Es la actualización de una potencia. Pero la esencia del obrar es el consumar. Consumar quiere decir realizar, ¿no? Actualizar algo en la suma, en la plenitud de su esencia. Esto es Aristóteles. Conducir esta adelante, producere. Consumable es por eso propiamente solo aquello que ya es, la naturaleza, ¿no? Lo que empero ante todo es el ser. El pensar consuma la referencia del ser a la esencia del hombre, ¿no? Acá hay un humanismo en referencia con el ser, ¿no? No hace ni efectúa esta referencia, no la crea, no la produce, sino que se abre a ella, ¿no? El pensar solo la ofrece al ser como aquello que le ha sido entregado por el ser, ¿no? Dice después, con el tema de la palabra, este ofrecer consiste en que en el pensar el ser tiene la palabra, toma la palabra, ¿no? La palabra, el habla, es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Bueno, acá está el comienzo de la carta del humanismo. Empieza, como decimos nosotros, con todo, al grano, va poniendo en el caracú la cuestión, porque Heidegger efectivamente va a hacer hincapié en que este humanismo del que él quiere, si es rescatable, porque él en algún momento le dice a Boffré, yo pondría en duda si es necesario rescatarlo al humanismo, ¿no? Pero en todo caso, de ser rescatable el humanismo, es un humanismo donde el hombre recupera su dignidad en apertura con el ser, ¿no? Y eso es, propiamente, en respuesta a la última pregunta absurda que le hace Boffré, Heidegger dice, es necesario menos filosofía, pero más solícita atención al pensar. Menos literatura, pero más cuidado con las letras, ¿no? Y en esa trilogía del pensar, Heidegger dice, nosotros para este nuevo humanismo necesitamos cubrir 3 aspectos del ser, que nos van a abrir un nuevo horizonte vital. Rigor en la reflexión, cuidadosa solicitud del decir, ¿no? Cuidar las palabras. Sí, para Heidegger el lenguaje es muy importante como morada del ser. Y la sobriedad de la palabra, ¿no? Porque Heidegger se daba cuenta que en esta época mediática, donde todo se mediatiza, la verdad se mediatiza, los medios de comunicación controlan la opinión pública, se va devaluando la palabra, ¿no? Como en la época de Platón, ¿se acuerdan que los sofistas, al argumentar tanto a favor como en contra de cualquier posición, devaluaban la palabra? Heidegger se da cuenta que estamos ante esa etapa donde se devalúa la palabra, ¿no? Por eso en el discurso del rectorado, cuando asume él en Friburgo, él dice, utiliza la palabra Sturm, ¿no? El origen es aún, como diciendo, Alemania es la esperanza de que Occidente se salve, ¿no? Ante la masificación de los soviéticos, que son tecnificantes, porque son tecnócratas también los soviéticos de alguna manera, y el fetichismo de las mercancías que ofrece el capitalismo norteamericano también es cosificante, también es tecnócrata. Entonces Heidegger dice, nos estamos debatiendo atenazados por 2 tecnocracias distintas, pero que en el fondo deshumanizan al hombre, ¿no? Totalmente. A mí me parece que este inicio de Heidegger, bueno, es inevitable leer a Aristóteles cuando él habla, porque, bueno, como gran aristotélico, pero también yo, en esta relación con el ser, yo lo veo a Tomás de Aquino. O sea, yo veo que, de alguna manera, a lo que él quiere llegar, a este ser que él quiere llegar, es, podríamos decir, un símil en el pensamiento de Tomás de Aquino,
al cual él nunca ha mencionado, ¿no? O sea, eso es algo, una pregunta que te quiero hacer, Jonathan, porque no conozco así tan en profundidad, pero creo que... ¿Dónde decís vos que ahí está Tomás? No, o sea, en la relación que él tiene con el ser. En realidad, digamos, esto ya, cuando uno lee Ser y Tiempo, que vos sabés bien, yo he iniciado la filosofía leyendo Ser y Tiempo, muchas veces yo al principio no entendía muy bien a qué se refería cuando hablaba del ser, etcétera. Pero leyendo esta carta, él entendiendo al ser y la relación que pone con el hombre, es algo muy similar a lo que hace Tomás con Dios. Cuando plantea que nada se produce, ¿sí? El pensamiento no hace ni produce esa relación, es porque el ser el que le da esta relación, depende del ser, todo depende del como ser. La gracia. Es un regalo del ser, Es la gracia. el hecho de estar acá. Claro, en ese sentido yo lo veo como de alguna manera es posible que la estructura sea similar, pero él va a cuestionar el humanismo cristiano, ¿no? También Heidegger dice, bueno, no basta el humanismo cristiano para salvarnos de esta tremenda crisis, ¿no? En ese sentido, haciéndose eco de que Dios ha muerto también, ¿no? En el sentido de Nietzsche, ¿no? Claro. Sí, O pero sea, creo los que valores cristianos. sí, creo que ese era que obedecía también al contexto de posguerra, ¿no? Tenemos en los contextos de posguerra siempre esa lucha entre el idealismo o el pensamiento idealista, humanista en ese momento, que buscaba respuestas ante la catástrofe y ante la decadencia que ofrecían los escenarios de guerra. Entonces, creo que él, si bien se hace después las críticas al cristianismo, y creo que se ubica en realidad en una posición para mí, ¿no? Reforzar nuevamente un mensaje nacionalista, Sí, sí. porque lo dice luego al apoyar la posición alemana, y nuevamente pensando en jerarquías. Y al hablar de jerarquías de poder, caemos nuevamente en las posiciones ideológicas que se van a ir fortaleciendo y que van a tener su pico luego en las diferentes tensiones que se van a dar con las crisis de los misiles. Y creo que él, sin trata llegar de rescatar Occidente de alguna manera, ¿no? de salvar el legado valores, occidental. exacto. O sea, Sí. porque en el contexto de la crisis es como que los postmodernos comienzan a ver que, bueno, Occidente ya fue, Occidente ya dio lo que tenía que dar y de alguna manera tenemos que abrirnos a otra historia, ¿no? Dar vuelta a la página. Y yo creo que Heidegger lo que está diciendo también es, bueno, Occidente no dio todo lo que tenía para dar. Hay algo más. Y en un que tiene contexto de Occidente. Y es incertidumbre difícil, había ¿no? que rescatar a Occidente en esa época, ¿no? Y hay que pensar en una reconstrucción que hasta el momento eran simplemente incertidumbres y angustia, y un mundo que comenzaba a reestructurarse y a ordenar el comercio, obviamente fuertemente con el impulso de los Estados Unidos, pero además a ordenar un régimen que después iba a tener su esplendor también con un hegemón que en la década de los 90 iba a intentar ordenar el mundo como lo conocemos, ¿no? Claro. O sea, era el inicio de la nueva carrera, podríamos decir, para ver... Exacto, cómo pero nos eso acomodábamos lo en el encontramos nuevo en el mismo momento que se parte Berlín Claro. de un lado y del otro, ¿no? Ahora, fíjate Que ahí. es donde, de hecho, de facto, pierde el pensamiento de Nietzsche, porque él pensaba que Alemania podía ser la síntesis donde Occidente todavía se preservara y en realidad queda dividida, es repartida entre Oriental y occidental. entre el masificante El muro. soviético y el mercantilista yanqui, queda repartida Alemania. Claro. No, sí. Y fíjate que, bueno, a instancias de Wagner, ¿no? De todo ese espíritu nacionalista, ¿no? Que había impregnado Wagner en su arte, ¿no? Nietzsche dice, mira, me quedé con Nietzsche. Heidegger dice, el pensar, en cambio, se deja interpelar por el ser para decir la verdad del ser. El pensar consuma este dejar. Pensar es l'engagement par l'être,
dice, ¿no? Es decir, es el compromiso del ser por el ser. Dice Heidegger, el ser tiene un compromiso de ser. Son palabras que nos suenan enigmáticas, ¿no? Porque uno no sabe bien qué es el ser en Heidegger, entonces le suena un poco, ¿no? Y después dice, yo no sé si es lingüísticamente posible decir ambos, ¿no? Par y pour en uno de este modo. Penser l'engagement dans l'être, ¿no? Es decir, pensar es el compromiso del ser. Pensar es el compromiso del ser. Aquí se debe expresar la palabra que el genitivo del es simultáneamente el gen subjetivus y objetivo. Es decir, el ser piensa y piensa en el ser. Esto también, discúlpeme, esto es Aristóteles puro. Porque Aristóteles define a Dios como noesis, noetos, noesis, como pensamiento que piensa en sí mismo, ¿no? De alguna manera, el hombre participa de ese pensar, ¿no? Como metexis, a través del lenguaje, ¿no? Aquí debe esperar la palabra que el genitivo hace, ¿no? Del uso subjetivo y objetivo. Hay que reparar aquí que sujeto y objeto son títulos inadecuados de la metafísica. Lo que se oculta en este proceso, por lo pronto, solo podemos sospecharlo. La liberación del habla, de la gramática, hacia una contextura esencial más originaria, reservada al pensar y al poetizar. Entonces ahí dice Heidegger, nosotros acá estamos ante la consumación de la subjetividad moderna. Claro. El marxismo y el capitalismo consuman la metafísica de la subjetividad, dicen, ¿no? Qué interesante que es porque Boffré le dice, bueno, la Segunda Guerra Mundial es una guerra interimperialista, ¿no? Entre el imperialismo soviético, el yanqui y el alemán, digamos, bueno, ahí se resuelve la Segunda Guerra Mundial. Y Heidegger le dice, no, la Segunda Guerra Mundial es la consumación de la metafísica de la subjetividad, que surge con Platón como ortótex y se configura en Descartes como subjetividad moderna, ¿no? Entonces dice, estamos ante la impotencia del viejo humanismo greco-latino frente a la consumación de la subjetividad moderna. La verdad del ser no es reductible al sujeto, como plantea la modernidad. Recordemos que Fichte, además, habla del sujeto práctico, ¿no? Descartes dice, el moderno es un sujeto teórico, y Fichte dice, no, es el yo práctico, ¿no? Que es la poiesis, la producción, que después va a ser en el idealismo alemán la estética, ¿no? Y es muy importante eso de la subjetividad, porque en Ser y Tiempo, él no quiere usar la palabra hombre, no quiere usar la palabra sujeto, quiere usar la palabra, por eso inventa una palabra, necesitaba otra palabra, por eso habla de Dasein. Dasein, ¿no? Pero Heidegger se pregunta, bueno, si cabe hablar del humanismo, hay que hablar de la humanitas del homo humanus, la humanidad del hombre humano, ¿no? Con todo lo tautológico que parece que suena, ¿no? La humanidad del hombre humano, la redundancia, ya que para la modernidad el inhumanismo era la escolástica. Digamos, el humanismo funciona creando barbaries, dice Heidegger, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo funcionaba el humanismo griego? Tratando de bárbaros aquellos que nacían fuera de Atenas, ¿no? O que tenían una patria fuera de Atenas. ¿Cómo funcionaba el humanismo romano? Creando bárbaros. Y dice Heidegger, el humanismo renacentista no procedió de manera distinta, porque para el humanismo renacentista también hay bárbaros. Y de eso da cuenta, y yo acá... ¿Qué se entiende ahí? Cuando él dice que el bárbaro para el renacentista es el de la escolástica tardía. Claro. Él dice la escolástica tardía son los bárbaros de la modernidad. Porque acá ya estamos dentro de la disputa entre los antiguos y los modernos, ¿no? O sea, propiamente para los renacentistas, los medievales pertenecen a la edad oscura, a una edad donde no pasaba casi nada. Y por eso en el Renacimiento del siglo XVIII se le llama, por ejemplo, Edad Media. ¿Media de qué? Y está en el medio de dos grandes edades, que es la antigua y la moderna. Claro. Pero ese prejuicio de contemplar al medieval como oscurantista, como bárbaro, como salvaje, como no histórico, como no impregnado del espíritu de la historia, en el sentido de Hegel, bueno, nosotros, dice Heidegger, que estudió para seminarista y fue católico mucho tiempo, dice, no podemos pasar de largo la gran historia de la escolástica.
¿no? Aparte porque él hizo una tesis sobre Escoto, el pseudo-Escoto Tomás Sobre de Dumas Erfurt. Escoto, creo que la tesis doctoral de La él. tesis doctoral de él sobre Escoto. Entonces, no podemos pasar de alto este gran humanismo que es la escolástica, dice Heidegger. Hay que rescatarla. Entonces él dice, hay tres clases de humanismo. El político, que es el greco-romano, frente al homo barbarus, donde el Renacimiento se apoderó del hombre como animal racional. Y ahí está Kant, está Goethe, está Schelling, está Schiller, pero lo saca a Hölderlin. Dice, Hölderlin no está en ese humanismo, ¿no? Porque Hölderlin está en la apertura por el ser, dice. Bueno. Claro. Después tenemos el materialismo soviético, que se oculta en la esencia de la técnica, dice Heidegger, ¿no? Y transforma al ente en material de trabajo, dice Heidegger, ¿no? Y mira, Carolina, lo que dice es hermoso acá, dice, que es una crítica a Habermas, dice, pasar del yo al nosotros no garantiza superar la subjetividad moderna. Exacto, ¿No? él lo que interpreta es que lo cosifica. Claro. Entonces, ahí, como decía el profesor, es cuando se pone de un lado de la grieta entre el mercantilismo y entre la cosificación del comunismo. Claro. Pero entiendo que él sigue buscando o contemplando el humanismo desde los griegos, ¿no? En parte él vuelve a los griegos, pero no a los griegos tardíos, que son el helenismo y los atenienses, sino él quiere volver a los presocráticos. Claro. Digamos, ese es el giro que va a hacer Heidegger, ¿no? Que se llama la querre, la torsión, es volver a los presocráticos. Pero ¿por qué yo les decía que acá hay una crítica a Habermas y a lo que va a ser la socialdemocracia? Esto no lo vio nadie. Porque Habermas sostiene que la verdad es la producción que se genera a través de un proceso de deliberación en un consenso, ¿no es cierto?, donde se crea una ética global en base a una especie de deliberación ideal, de un ágora ideal, Y la razón comunicativa. Como- la acción, razón sí. procedimental, digamos, que a través del proceso de deliberación legitima el paso de la opinión al saber, de la opinión privada al saber público, que es la ciencia, digamos, y la ética global. Entonces Habermas dice, bueno, de alguna manera nosotros hemos consensuado a través de la socialdemocracia los derechos humanos, que en la época de Heidegger están surgiendo, y ya te voy a preguntar, Carolina, en ese contexto, valores. los valores, los derechos humanos, que ya no están garantizados por las patrias. Los derechos humanos ya no son garantías constitucionales de los estados, que garantizan los estados, sino que los derechos humanos están garantizados por organismos supranacionales en contra del avance del Estado, es decir, para resguardar al ciudadano de la opresión del Estado. Y ahí está el nazismo puesto enfrente como figurilla, ¿no? Y yo creo que es un poco más profundo, porque el debate que se va a dar en el seno de los organismos multilaterales, principalmente en Naciones Unidas, también va a representar la fractura ideológica, ¿no? Por eso vamos a tener derechos de primera generación y de segunda generación, porque Claro. obedece a esos dos polos, los polos civiles de un lado y todo lo que tenga que ver Claro. con... Tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, hola, Carlos. Carlos, ¿cómo le va? Pero bien, quiero hacerles una preguntita hablando Pregunta. de oscurantismo, hablando de humanismo, de subjetividades en sí. Aquí a la sociedad lo sostiene siempre, ha sostenido el esclavo, el trabajador, ¿no? Y yo la pregunta sería que ustedes me contesten, porque habiendo Jesús, el Cristo, le habla de los escribas y de los fariseos. Dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos ponen mucho peso, cargas pesadas en los hombros de los hombres, o sea, de los trabajadores, que mueven todo siempre, por supuesto, desde siempre, y son esclavos aparte. Entonces, dice, ellos dicen, pero no hacen.
Si ellos dicen hay que hacer esto, aquello, hay que trabajar, yo hago esto, aquello, armo esta ciudad, pero en definitiva es el trabajador, digamos, el esclavo, el que trabaja, el que hace la cosa. Dicen pero no hacen, le ponen pesadas cargas en los hombros de los hombres y ellos no son capaces de tocar esa carga ni siquiera conocido. Entonces la subjetividad, el oscurantismo, la pregunta sería, ¿qué opinan ustedes por estos tiempos? ¿En qué hemos evolucionado o hemos involucionado psicológicamente? Gracias, ¿no? Gracias, Chao. Carlos. Bueno, Luces y sombras hay. igual nosotros no estamos en el prejuicio ese de contemplar al medioevo como oscuro, ¿no? O sea, en la historia, y esto ya los historiadores ya han resuelto este problema, en la historia hay continuidad, no hay rupturas enormes en la historia, sobre todo en las mentalidades. Recuerda Brodel, los tiempos largos de la historia, ¿no? Y las mentalidades pueden durar años y siglos y milenios, ¿no? Y perdurar. De hecho, para Nietzsche el cristianismo sigue en la sombra de Dios. Todavía seguimos en ese, de alguna manera seguimos velando al Dios que ha muerto. Dicen, y todavía no se ha consumado el final de la muerte de Dios, ¿no? Pero estabas desarrollando el tema de los derechos humanos, Caro, que me parece interesantísimo. Perdón, que sería uno de los avances, porque te pregunta, ¿cuánto hemos avanzado? Preguntaba Carlos. Y en realidad yo decía luz y sombra, porque hay avances. Hay avances. Los derechos humanos, eso es un avance, la dignidad del hombre es un avance. Pero no es un descubrimiento de la modernidad los derechos humanos. No. O sea, en el medioevo ya está con Francisco de Vitoria y todo eso, el derecho internacional y los derechos humanos, que justamente la Ilustración plantea como si fuesen propios. No, la misma ley moral natural. Claro. Es la expresión de lo El derecho que de es gen. reiterativo y de cuidar en la naturaleza humana. El derecho de gen. El derecho de gentes. Claro. Bueno, y entonces íbamos a un escenario en donde en los propios organismos internacionales ya comenzaba, ya se había organizado Naciones Unidas, ¿no? Y tenemos que pensar en Naciones Unidas como con un antecedente cercano que había sido la Sociedad de Naciones, esa Sociedad de Naciones que surgió dentro de este clima de posguerra en la Primera Guerra Mundial, y que fracasó, por supuesto, y terminó diluyéndose, pero que surgía con todo el idealismo planteado ya en las bases de Kant y de Wilson, principalmente, y en los 14 puntos que va a establecer Wilson, para llegar entonces a fortalecer este escenario multilateral, pero jerárquico también. ¿Por qué? Porque íbamos a tener una organización de Naciones Unidas organizada con una asamblea y con un consejo de seguridad que representa hasta el día de hoy ese orden jerárquico que estableció la Segunda Guerra Mundial y principalmente los aliados, que hasta el día de hoy poseen el derecho de veto. Permanente. Parece que cuando Carolina habla, la gente quiere hablar con ella, ¿no? Porque tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla Enrique Bravo Herrera. Enrique, ¿cómo te va? Veo que están muy, pero muy filósofos, y es lo que la gente está necesitando en este momento. Estamos saliendo prácticamente de un cisma y estamos entrando en una nueva era o en una nueva evolución del hombre, y que no es la misma definición que se tiene del hombre, del ser humano, del humanoide, que también se está usando esa palabra. Me gustaría la definición de ustedes acerca de cómo hay que definir al hombre, porque para mí hoy hay una multiplicidad de definiciones. Algunos tienen en cuenta todas las partes del hombre, la personalidad, la psicología, la religión, el ser, y otros la moral, por ejemplo, la justicia. O sea, son términos que ustedes, yo creo que la gran ayuda que tendríamos que brindarle a los oyentes es la definición actual. Bueno, gracias. Vamos a tratar de responder. Yo no quería dejar pasar esto, la crítica a la socialdemocracia, ¿no? En el contexto de los nuevos derechos humanos que no son garantizados por el Estado, sino que
nos garantizan en contra del Estado, ¿no? O nos garantizan por las amenazas que el Estado representa a los ciudadanos, ¿no? Por eso se habla de después políticas post-nacionales, éticas post-fundacionales, ¿no? De hecho, de derecho post-constitucional. Y claro, Heidegger ve bien que salir del yo al nosotros no garantiza la salida de la subjetividad, porque uno puede consensuar cualquier cosa, dice Heidegger, ¿no? Si realmente el fundamento de una ética global va a ser un consenso, ¿qué me garantiza que no se pueda consensuar cualquier cosa, digamos, ¿no? Como hoy, por ejemplo, que parecería que las guerras están bien cuando Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando Naciones Unidas no las aprueban, ¿no? Pero ¿quién imparte questa benedizione, ¿no? De cuándo hay una guerra justa y cuándo no es guerra justa la guerra, digamos, ¿no? De alguna manera el consenso no garantiza la apertura al ser, y eso es muy importante, ¿no? Entonces dice, bueno, el ser habita en el lenguaje y en el lenguaje habita el hombre, ¿no? Y hoy la filosofía es una técnica del pensar, dice Heidegger, ¿no? Heidegger combate la idea de que la escolástica es el humanismo de los bárbaros, justamente porque, como bien dijo Guillermo, y yo creo que ahora voy entendiendo más lo que dijiste, claro, hay una presencia ahí de lo divino, de lo sagrado, ¿no? Que Heidegger quiere volver a restaurar en Occidente, que la técnica y la ciencia no nos van a llevar a la felicidad per se, ¿no? Que el avance de la técnica y el progreso de la ciencia y la técnica no llevan aparejados de manera necesaria un progreso moral en la sociedad. No, de ninguna manera, claro. ¿No? Es muy importante esa crítica. Lo que pasa es que él tiene esta relación con el ser que a mí me recuerda a Tomás de Aquino. Claro, en la estructura. En esa estructura, o sea, en esa cercanía, digamos, y en cómo está tomando la pregunta del oyente o del televidente. En general, aquí Heidegger en la carta y en lo que vamos desarrollando, él se va preguntando, ¿no? O sea, esto acerca del hombre, de lo que es el hombre y haciendo crítica a los diferentes humanismos. Vamos a ir desarrollando esto como para que se quede claro, digamos, que él busca esto, ¿no? Un poco también de encontrar en el Dasein, bueno, acá le llama hombre, pero esta relación con el ser, ¿sí? Esta siempre de apertura, que pueda vivir en la verdad del ser, digamos, que es un concepto muy difícil de entender, ¿no? Hay una expresión que me ha gustado mucho en Heidegger y creo que puede ayudar como respuesta a la pregunta que nos han hecho, porque brinda optimismo, brinda positividades, ¿no? El hombre es el pastor del ser, ¿no? ¿Qué significa el pastor del ser? Es decir, el que cuida el ser, y recordemos que para Heidegger el ser es por antonomasia el trascendence, es decir, lo que está trascendente, ¿no? Yo diría, para responderle al oyente, que la concepción de hombre es esta, la de cuidar el ser, entendiendo que el ser es lo que es trascendente, lo que es algo que se debe poner empeño, escuchar, pero también interpretar, ¿no? Sí. Me hace No, acordar y no olvidar. a una Y no frase olvidar. de Benedicto XVI, ¿no? Que decía, los hombres están sordos ante el llamado de Dios, ¿no? Pero mira lo que dice Heidegger, el hombre debe estar abierto al ser a través de su existencia, no a través de una ideología, ¿no? Ni un discurso, ni un imperativo categórico al estilo kantiano. Recuperar su carácter, dice, de extático, de estar expuesto y dispuesto a una relación de ser con el ser, puesto hacia afuera. No es dando vuelta la vieja frase, la esencia precede a la existencia, como se supera la modernidad. Acá hay una crítica a Sartre, ¿no? Sartre invierte la fórmula esencialista de que la esencia precede a la existencia y dice, no, la existencia precede a la esencia, ¿no? El existencialismo es un humanismo. Heidegger va a responder esto, dice, no, de ninguna manera. Ni yo soy existencialista, ni soy humanista. Sartre me leyó mal 2 veces, ¿no?
Dice, estar abiertos al ser y a la verdad como un nuevo humanismo, ¿no? Y acá hay una crítica bien interesante de lo que decía Carolina. La apatridad, el apátrida, el que no tiene patria, es uno de los efectos más notorios del humanismo moderno y del olvido del ser. Por eso Heidegger busca recuperar el terruño, el Heimat, ¿no? Las raíces, ¿no? Y de alguna manera él ve con una crítica, y acá muchos han visto nazismo en el pensamiento de Heidegger, una crítica a la errancia. Claro. ¿Qué pueblo fue siempre errante y nunca pudo echar raíces en una patria? ¿No? Entonces, de alguna manera se ha visto ahí una especie de antisemitismo en Heidegger, ¿no? Una crítica a la errancia. Sí, yo pienso que en realidad, además de esa crítica, él creo que lo que piensa en el pueblo es que solamente el sentido de comunidad de pueblo es lo que basta para extrapolarlo a lo internacional. Entonces, en esa concepción es que yo creo que eso viene un poquito más adelante, es cuando vuelve a enfrentarse al marxismo principalmente, sí, sí, con este sentido de nacionalismo internacional, ¿no? Que no necesita masificar para tener lo internacional o esta comunidad de intereses, sino que se hace reforzando... Salvar el Estado también, ¿no? Sí, importantísimo, ¿no? Porque tanto el marxismo como el neoliberalismo disuelven la efectividad de la soberanía del Estado, ¿no? Porque son liberales. Exacto. Claro. Pero porque hay un avance. Ya. Son modernosos. Claro. Son muy modernosos y ilustrados. Pero no hay Estado. No se rescata el Estado. Y Heidegger está diciendo, rescatemos el Estado, la soberanía de un pueblo, y rescatemos la patria como elemento cohesionador de la justicia de un pueblo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Porque él ya veía que o triunfaba el comunismo o el capitalismo, la globalización se iba a instalar. Claro, porque una visión muy aguda la de Heidegger, ¿no? Recordemos 1947 y la globalización se instala en el 91. Claro. Digamos, qué visión tan profética la de Heidegger, de alguna manera. Intentaba como establecer una vía en la que construir esa posición que no tendría que ser justamente un mercado o comunismo. Claro. Y bueno, él pone el criterio del ser, ¿no? Que nos sigue sonando raro. Yo les voy a decir 20.000 veces que hay que abrirse al ser, y usted 20.000 veces va a decir, pero ¿qué es el ¿Qué ser? abrirse ¿no? al ser? ¿Qué es la verdad del ser? ¿A qué se refiere con eso? Ahora dice, el hombre no es dueño del ser. Debe volver a la pobreza del pastor y no a la petulancia del moderno, ¿no? Hablar contra el humanismo no es estar a favor de la barbarie brutal e inhumana, como hablar en contra de la lógica tampoco es apoyar la irracionalidad. Estoy en contra de los postmodernos como Bátimo, que lo interpreta Heidegger por ahí, ¿no? Bátimo tiene que leer cartas sobre el humanismo. Después, bueno, hablar en contra de los valores no me hace caer a mí en el disvalor, ni negar la trascendencia me hace pregonar, ni pregonar la muerte de Dios me hace negar la trascendencia. En sentido, la muerte de Dios en Heidegger es sociológica, ¿no? Es la pérdida de la efectividad de la ontoteología, ¿no? Como cohesionador de Occidente. Yo no soy ateo, y yo hablo en contra de lo políticamente correcto, dice Heidegger, y no por eso he caído en el nihilismo. Lo que hay que hacer es volver al existente, al estar puesto y dispuesto a escuchar al ser. Y habla de el Lichtum, el claro, el despejo, ¿no? el claro del bosque. María Zambrano, la discípula de Ortega, va a escribir un libro, el claro del bosque, ¿no? Y dice Heidegger, en la segunda pregunta, que es cómo conciliar ética y ontología, utiliza una distinción filológica que para mí es fundamental para la ética. La de Etos. La de Etos. ¿Por qué? Porque Aristóteles, cuando escribe la Ética Nicomaquia, utiliza etos con épsilon. Es decir, bueno, para los que saben griego, la épsilon es parecida a la E. Pero, dice Heidegger, en realidad etos no viene de costumbre, etos con épsilon, sino de etos con eta, con la eta, que es una E larga. Es con sombrerito.
Claro. Dice, ethos anthropos daimon, ¿no? Que es una frase que nos hace acordar a Heráclito, ¿no? Heráclito dice así, ethos anthropos daimon, ¿no? Que, bueno, Alberto Vuela dice, traduce así, el carácter es lo propio del hombre, dice Vuela, ¿no? Pero yo he traducido mejor la frase, he hecho una filología mejor que la de Vuela, y dice, la casa, su casa, es para el hombre su propiedad. ¿Por qué? Porque este contexto, nosotros somos historiadores, Carolina, nosotros sabemos que la semántica se resuelve en la pragmática, es decir, la historia resuelve los problemas semánticos, ¿no? Esto es propio de lo que tenemos formación histórica. No lo resolvemos todo en el lenguaje, lo resolvemos en el contexto histórico. Esta frase la lanza Heráclito cuando... ¿Querés contar la anécdota, Guille, de cómo los van a visitar los efesios a Heráclito? Claro, Heráclito era un personaje muy famoso y la gente que de alguna manera hacía una especie de turismo por en ese lugar, eran viajeros, lo querían conocer. Entonces iban a la casa de Heráclito a conocerlo, y Heráclito, en vez de estar pensando o haciendo lo que se supone que debería ser un filósofo, estaba al lado del horno, de un fuego, calentándose. Como entonces nosotros, cuando la gente iba y tenía una cara de decepción total, haciendo, bueno, en realidad, ¿qué estoy haciendo acá? Hay un viejito calentándose y nada más. Entonces los miraba y le decía, aquí también viven los dioses. Claro, y les dice también, ethos anthropos daimon, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué? Porque la casa es para el hombre su propiedad. Volvemos al terruño. Es decir, nosotros no nos abrimos al ser desde lo anónimo, ni desde lo que diría después Heber Marcuse, un hombre unidimensional y un sujeto globalizado, que ya no tiene diferencias, ¿no? Porque el trabajo que está haciendo la globalización en la humanidad es disolver las diferencias. Ya no hay europeo, no hay latinoamericano, no hay criollo, no hay varón, no hay mujer. Están rompiendo con el criterio de las particularidades en pos de una universalidad abstracta, ¿no? De un sujeto abstracto, de un hombre abstracto. Entonces los derechos humanos, y eso vos lo sabes muy bien, Carolina, los derechos humanos son derechos de particularidades. Y en Argentina los derechos humanos se instalaron con el peronismo, más que nada, en sujetos particulares. Derecho de las amas de casa, derecho del trabajador ferroviario, derecho del desocupado, derecho de la maternidad. El 14 bis, digamos, que, Claro. entre paréntesis, hoy, un día como hoy, asumía su primer presidencia Perón, ¿no? Claro. Ah, mira, bueno, Un día como hoy. Ah, mirá. valga el recuerdo qué de detalle. nuestro amado general. Pero los Dato. derechos humanos son derechos de particularidades, no son derechos de generalidades absolutamente generales, ¿no? No hay derechos indiscriminados, hay derechos de sociedades concretas. Por eso nosotros no hablamos de lucha de clase, hablamos de grupo, porque la clase es totalmente indiferenciada, pero el grupo, en sociología el grupo siempre tiene una mirada más concreta. Entonces, mi casa es la morada de mi Dios, es mi propiedad, es propia mía mi casa. Yo, lo que se me ha dado a mí, mi patria, mi terruño, mi patria, se me ha dado para cuidarla como un jardín donde yo tengo que regar para compartir ese jardín con los otros, y eso es lo propio mío, lo que me ha sido dado, mi terruño, ¿no? Entonces hay que salvar la patria como elemento cohesionador de la ética. Un buen seguidor de Heidegger en ese sentido es Otto Volnov, el autor ese que hablaba acerca de la casa como lo más propio del hombre. Así es. Bueno, Marcelo, Carolina y Guillermo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarme. Gracias. Bueno, esto, como verán, es Carta sobre el Urbanismo, primera parte. Los invitamos para que el jueves que viene puedan escuchar la segunda parte de Carta sobre el Humanismo. Muchas gracias.